Pon mucha atención, que el mensaje va a comenzar. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo. ¿A cuánto le gusta escuchar palabra de Dios? Pues vamos a aprovechar el tiempo, y si usted puede anotar todos los versículos bíblicos que yo le voy a dar, sería excelente, porque vamos a ver algunos versículos bíblicos. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 22. Dice el capítulo 22, verso 34. Vamos a leer hasta el 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, a otro grupo, ¿verdad?, se juntaron a una. Verso 35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estamos ahí, hermano. Capítulo 22, verso 34. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38 dice: este es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está resumida toda la ley y los profetas. Vamos a orar para que Dios me use y para que usted no se duerma. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque hoy, Señor, estamos sanos, estamos vivos. Señor, gracias porque hoy, Señor, por tu gracia y tu misericordia, que es nueva cada mañana, estamos en tu casa. Señor, bendecimos, Señor, este lugar, a las personas que estamos aquí, Señor, creyendo que tu gloria, tu favor, tu misericordia y tu bendición reposa sobre nuestras vidas. Gracias por sacar de nosotros todo aquello, Señor, que nos hacía daño. Gracias porque en medio de la alabanza tú has obrado y seguirás obrando en medio de tu palabra. Guíanos, guíame, Señor, y toda sabiduría humana la desecho, la dejo a un lado, Señor Jesús, con tal, Señor, de obtener, Señor Jesús, y de ser un instrumento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, precioso Espíritu Santo, ayúdame. En Cristo Jesús oramos. ¿Cuánto dice amén? Dele fuerte ese aplauso para que no se duerma. Hermoso el texto, o los versículos o los mandamientos que Jesús recalca. Dios y el prójimo. Dios y tú, dígale al que está al lado. Pero dígaselo bien: Dios y tú. O sea, Dios y las personas. Amén. Y de eso vamos a hablar, de esto es lo que vamos a tocar en esta mañana. Hay un teólogo muy influyente llamado Calvino, o hubo un teólogo influyente llamado Calvino. Este dijo que el conocimiento que tenemos de Dios y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos están unidos. El conocimiento que tenemos de Dios y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos están unidos, están enlazados, de modo que el hombre no puede conocerse a sí mismo si primeramente no llega a conocer a Dios. Oiga bien lo que dice este hombre. El hombre no puede llegar a conocerse a cabalidad, le voy a agregar, o en su totalidad. No puede llegar a conocerse a sí mismo si no conoce primeramente a Dios, si no llega a conocer a Dios. Repito, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos está enlazado. Calvino también dice: el hombre jamás llegará al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios, el rostro de su creador. Amén, hermano. También dijo Calvino que el hombre no tiene el conocimiento verdadero de su mundo si primero no conoce al creador del mismo mundo.
los científicos, los estudiadores, año con año, década con década, van descubriendo nuevas cosas de este mundo, de esta creación. Pero la Biblia hace tiempos que lo dice. La Biblia se les adelantó y no se han dado cuenta. Porque el hombre, repito, no tendrá, mi hermano, el conocimiento total de este mundo si primero no conoce al Creador. Amén, hermano. Espero que me esté entendiendo lo que estoy hablando. Entonces, estamos unidos a nuestro Creador. Estamos unidos a nuestro Dios. De hecho, Él es quien nos dio el aliento de vida, el soplo de vida. Hay personas, estaba leyendo o viendo más bien un documental de científicos que quisieron regresar a la vida a personas que allá habían muerto, dándole choques en su cerebro, y no lo han podido lograr. Incluso hubo uno que juntó partes de diferentes cuerpos, partes sanas de diferentes cuerpos, los unió, pero no pudo llegar al punto de darle ese aliento de vida, porque ese aliento de vida solo viene de nuestro Creador. Aleluya. Mire, Él es nuestro Creador y estamos unidos a Él. Jesús dijo: separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Estamos unidos a nuestro Creador de tal forma, mi hermano, que amar a Dios nos lleva a amar al hombre. Estamos tan unidos que amar a Dios nos lleva a amar al hombre. Libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, para que lo anote. La hermana lo tiene aquí en la pantalla. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Repito lo que dije anteriormente. Estamos tan unidos a Dios, estamos tan enlazados a Dios, que amar a Dios nos lleva a amar a los hombres. Dice Juan en su primera carta que si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, en otras palabras, es Dios quien nos enseña, es Dios quien nos da la capacidad, es Dios quien pone el amor hacia nuestros hermanos. Por eso es el primer mandamiento: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, amén, con toda tu alma. Jesús confirma el mandamiento y es claro para todos: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también hay que amar a nuestro hermano. Mire el que tiene al lado y dígale: te tengo que amar. Aleluya. Es que dice la Biblia que el amor de muchos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el amor de muchos se enfriará. Entonces, repito, Jesús confirma el mandamiento y nos es claro para todos: amar a Dios primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también hay que amar a nuestro hermano. Ahora, el orden es claro, hermano. El orden es claro. Dios es primero. Hay que amar a Dios primero. Amar a Dios primero. Amén. Es justamente amar a Dios que te llevará a amar a tu hermano, y en un nivel más elevado. Y según cómo te vayas enamorando y vayas amando aún más a Dios, no solo llegarás a amar a tu hermano, sino que la Biblia dice que también llegarás a amar a tu enemigo. Eso es más poderoso, eso es más tremendo. Pero el orden es claro. Primero es amar a Dios. El amar a Dios te llevará
a amar a tu hermano, y cuando llegues a un amor más perfecto, llegarás incluso a amar a tus enemigos. Yo no sé si tiene un enemigo a su lado, yo no creo, ¿verdad? Perdón, no sé si tiene a la suegra al lado, no creo, ¿verdad? No, no es su enemiga. Es más, ya no es su suegra, es su hermana. No le vuelva a llamar suegra porque le vendrán recuerdos dolorosos. Dígale: suegra, desde hoy usted es mi hermana. Y por si acaso dígale cuñada por cuando vea a su esposa, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Sin conocer a Dios, no podemos ni siquiera perdonar a los seres que amamos. Es que no puedo, Señor. Es que no puedo, pastor. Por eso todo depende y todo comienza en Dios. Cuando conocí a Dios, cuando tuve mi experiencia con Dios, entonces pude perdonar a mi padre. ¿A su papá, pastor? Sí. Entonces pude perdonar a mis hermanos. ¿A sus hermanos? Sí. No podía ni siquiera perdonar a mi padre. Pero fue gracias a que conocí el amor de Dios. Porque Dios es amor, conocer a Dios es conocer el amor de Dios. Amén, hermano. Entonces, sin conocer a Dios, no podemos ni siquiera perdonar a nuestros seres queridos. Sin conocer a Dios, jamás podremos amar a nuestros enemigos. Jamás. ¿Estamos claros? Hay una gran diferencia entre los yadistas o musulmanes extremistas y nosotros, los discípulos de Cristo. El Corán cita en muchos versos, y quiero leerle dos de ellos. Dice el Corán en uno de sus libros, que es Sura 2, Sura capítulo 2, verso 193. Lo estaba leyendo, lo estaba hojeando. Y dice el Corán: matadles, con respecto a los enemigos. Qué bueno que usted no es musulmán extremista, hermano. Si no, imagínese. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os expulsaron. Tentar es más grave que matar. Wow. No combatáis con ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que ellos estén ahí. Así que si combaten contra vosotros, matadles. Es la retribución por ser infieles. Sura capítulo 2, verso 193. No está fácil, ¿verdad? En el mismo capítulo 2, en el verso 216 más adelante, dice: combatid contra ellos. Combatid. Yo he leído la Biblia, pero eso no dice la Biblia. Con respecto a nuestros enemigos, ¿verdad? Con respecto a Jesús, cuando vino a darnos: oíste que fue dicho, mas yo os digo, dijo Jesús. Combatid contra ellos, dice el Corán, hasta que dejen de inducirlos a apostatar y rindan culto a Alá sin cesar, dice. No haya más abominaciones contra estos impíos, sino matarles. Pero Jesús un día se paró y dijo, Mateo 5, 43, 44: pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen. Jesús no dijo matadles. Jesús dijo: hay que amar a nuestros enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Alégrese por eso, porque el Señor le va a cambiar el corazón. Solo si tenemos una operación en nuestro corazón podemos llegar a ese punto. Solo Dios puede hacer el milagro en nosotros y en que lleguemos a amar a nuestros enemigos. En ninguna otra religión, en ninguna otra creencia se habla del amor a los enemigos. Solo Jesús. Qué tremendo que es Jesús, amén.
El amar a Dios primero, o sea, el poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, no solo nos enseñará a amar a nuestro prójimo, sino que también nos enseñará y nos llevará a tener la capacidad de amar a nuestros enemigos. Pero el secreto está en poner a Dios en primer lugar. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo más interesante. No solo nos llevará a amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, sino que nos llevará también a amarnos correctamente a nosotros mismos. Pero la clave está en amar y poner en primer lugar a nuestro Dios. Amarlo con toda nuestra mente, amarlo con todo nuestro corazón, amarlo con todas nuestras fuerzas. La clave es poner a Dios en primer lugar en nuestro mundo. Que Dios sea el primero. Que Dios sea el número uno en nuestro mundo. Amén, hermano. Dios debe estar en primer lugar y jamás aceptará un segundo lugar. Eso usted lo tiene que conocer y usted lo tiene que entender. Dios no va a aceptar que nosotros lo pongamos en segundo lugar. Cuando el corazón de Abraham estaba siendo ocupado por Isaac, el Señor le dijo: no, Señor. No, Señor. Yo tengo que ser el primero. A mí se me ama sobre todas las cosas. A mí se me pone por sobre todas las cosas. Amén, hermano. Dios nunca va a aceptar. Nunca. Por eso el gran mandamiento, el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando vas a tomar decisiones, debes tomar en cuenta la opinión de Dios. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando te dan tu salario, lo primero es apartar lo que es de Dios. Eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Ve cómo son las cosas? Yo me recuerdo cuando me iba a casar. Wow, emocionado. Pero yo siempre le decía al Señor: Señor, si no es de ti. Ya Dios me había dado me había comprobado que ella era la mujer, y sigue siendo, ¿verdad? Y es la mujer que Él tenía para mí. Pero sin embargo yo le decía: Señor, si hay algo, si no es el tiempo, o si me equivoqué en todas las pruebas que yo puse, Señor, quiero que tu voluntad gobierne sobre mi vida, aún sobre mis sentimientos. Interrumpe. Me recuerdo, me subí a la limusina que me fue a traer para llevarme a mi boda. Y cuando iba, oraba y le decía: Señor, aunque se me parte el corazón, pero si no es tu voluntad, Señor, que no llegue este carro, que se pinche, que tenga un accidente, pero que no me pase nada, Señor. Pero quiero solo tu voluntad. Cuando estaba parado en el altar nervioso porque mi esposa iba a entrar ahí, quería verla cómo se veía con el vestido blanco, pero yo le decía: Señor, si no es tu voluntad. Yo creo que el Señor decía: quizás ni casarse quiere. Señor, no me vayas a confundir, pero solo quiero tu voluntad, porque tú eres primero en mi vida, aún sobre mis sentimientos, aún sobre mi corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Cuando tomamos decisiones y tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, entonces Dios es el primero en nuestro corazón. Repito, cuando usted recibe su salario y aparta lo que es de Dios, entonces usted le está diciendo a Dios: te amo con todas mis fuerzas. Tú eres el primero en mi corazón. Tú eres el primero. Y Dios no va a aceptar menos que eso. Cuando venimos el domingo a la iglesia, ¿sabe usted que el primer día de la semana es el domingo? Y no me voy a meter en ese lío de los calendarios y todo eso, pero el primer día de la semana es el domingo. Entonces, pastor, tenemos que el día de reposo el sábado, hermano.
Romanos 13 habla del débil en la fe, aquel que juzga los días diferentes, hay otros que los juzga todos iguales, aquel que come y el que no come, el que ayuna, el que no ayuna. Dice la Biblia, dice el Señor en la Escritura, no juzguemos al débil, dejemos lo que ellos piensen como piensen y que hagan como ellos piensan. Pero hay quienes que juzgamos todos los días iguales. Para mí todos los días son del Señor, amén, hermano. Entonces si ayer hicimos culto sábado, amén, y hoy domingo también. Entonces cuando usted pone y el primer día de su semana usted se viene al culto, usted le está diciendo al Señor: Señor, tú eres primero en mi tiempo también, tú eres primero en mis días también, porque Dios tiene que ser primero. Amén, hermano. Dios tiene que ser primero. El amar a Dios nos llevará a amar a los hombres, a nuestro prójimo, y pues como consecuencia y en madurez incluso a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué el hombre no pone a Dios primero? ¿Por qué para todo el hombre tiene tiempo menos para Dios? Para todo el hombre tiene plata pero menos para Dios. Usted le dice a la gente: hay feriado, y hay plata para irse a la playa, hay plata para todo, hay plata para vacacionar, hay plata para tomar, hay plata para todo, menos para Dios. Menos para Dios, menos para la iglesia, menos para la obra. Hay tiempo para todo, menos para la iglesia. ¿Por qué el hombre no pone a Dios primero? Y lamentablemente esto pues desencadena un sinnúmero de cosas que van pues o que perjudican al ser humano, por el afán de la vida y por el temor a que Dios no les provea. Por eso es que el hombre no pone a Dios en primer lugar, por el afán, por los afanes y por el mismo temor a que Dios no provea. Mire lo que dice Jesús en Mateo 6:25. Jesús hablando, Mateo 6:25, búsquelo por favor, porque hay algo que Dios le quiere decir hoy. ¿Llegó? Dice Mateo capítulo 6 verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe qué necesidad, que tenéis necesidad de todas las cosas. Verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Él sabe la necesidad que tenemos. Él sabe. Él conoce tu necesidad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Que no es Dios primero para nosotros. Si Él es primero, al final del texto dice:
Hermano, mejor buscar primeramente el reino de Dios. Dios siempre va a ser primero. Y ese es el secreto de todas las cosas. Dios siempre va a ser primero. Y para que nos vaya bien, hay que poner a Dios primero. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no pone a Dios primero? Por el afán. Ya Dios nos habló del afán. No os afanéis. Yo me asusté. A mí me han sacado sustos en la vida, pero no como los ecuatorianos. Usted sabe que yo me fui de ilegal solo para Estados Unidos cuando era menor de edad y llevé sustos, pero nada me ha asustado más que los ecuatorianos. Hermano, un día recién llegado, creo que tenía unos 2 años aquí en el Ecuador, y una hermana estaba pero muerta en llanto, preocupada, y entonces vamos a aconsejarla y ella empieza a querernos explicar llorando. Le dije: no, espérese, cálmese, deje de llorar y después me explica. Ya después que le dimos un vaso de agua y todo, entonces nos empezó a explicar. Y decía que estaba preocupada por la escuela y por la universidad de su hijo. Y yo le empiezo: no, hombre, hermano, mire, Dios siempre provee. Y por último, ese fue mi error, por último le pregunté qué edad tenía su hijo. 2 años. No es que me dio ganas de sacar el peine del chompiras, hermano. Sufriendo por la universidad, por la escuela y la universidad, cuando apenas tenía 2 años el mocoso. No es que de verdad, mire qué afanada. Pagó el mes, pagó el arriendo, y usted está preocupado, afligido de cómo va a pagar. Tranquilo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y estoy seguro que nos seguirá ayudando. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Siempre y cuando usted y yo lo pongamos a Él primero, no nos faltará nada. Él es primero. No os afanéis, hombre. Miren las aves, los lirios del campo. Ustedes valen más que ellos, dice Jesús. Hombres de poca fe. Eso no era para nosotros, porque nosotros somos de mucha fe, ¿verdad? Primera de Juan 4, capítulo 18, le decía: por el temor por el afán y por el temor que la gente tiene a que Dios no provea. Por eso no ponen a Dios primero. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se nos adelantó, pues. Imagínense que usted no está aquí ni yo estoy aquí porque lo amamos a Él primero y bueno, y nos dimos cuenta no. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Sin que nosotros lo amásemos, Él ya nos amaba. Sin que nosotros lo conociéramos, Él ya nos conocía. Él ya provocó que usted estuviese en este lugar. Él ya movió lo que tenía que mover para que usted lo conociera. Y cuando uno conoce el verdadero amor de Dios, hermano, cuando conoce el amor de Dios, todo temor se va. O sea que en su interior hay una silla. La silla de donde está sentado el que gobierna. O gobierna el temor o gobierna el amor. Y dice la Biblia que donde llegue el amor, echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué todavía teme? Porque Dios no es primero en su vida. Porque a Dios no lo ha sentado en la silla de su interior, en el lugar de su interior, el lugar de aquel que es primero. Entonces, como no es Dios el que está ahí, se sentó y gobernó
el temor. Pero hoy tenemos que decirle y presentarle a ese temor el verdadero amor, el que echa fuera al temor. Amén, hermano. Entonces seremos perfeccionados, dice. ¿Por qué una persona no pone a Dios en primer lugar? Por temor. Por temor. Y no es que tengo que trabajar el domingo. ¿Y quién? Es que no sé qué voy a comer mañana. Tengo que ir a vender algo porque si no, no sé cómo voy a pagar. Es que no le puedo servir a Dios porque tengo que hacer. Y yo sé que tiene que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Amén. Pero usted no vive solo para trabajar. Las 8 horas que va a trabajar, Dios va a hacer que se multiplique la obra de sus manos, y Dios va a bendecir la obra de sus manos, hará florecer la obra de sus manos, y tendrá tiempo para Dios, para su familia y para todo lo demás. Porque Dios es primero, amén, hermano. Y siempre que pongamos a Dios primero, eso es lo que va a suceder con nosotros. Pero tenemos que poner a Dios primero. Y hoy no nos podemos ir de este lugar. No nos podemos ir de la misma forma como llegamos. Hoy tiene que salir Dios como primero en nuestra vida. ¿Por qué Dios tiene que ser primero? ¿Y por qué tiene que ser primero? ¿Por qué no tiene que ser mi mujer primero? ¿Por qué no tiene que ser mi familia primero? ¿Y por qué no tiene que ser el trabajo primero? ¿Por qué Dios no, o por qué Dios tiene que ser primero? Porque simple y sencillamente por la pequeñita razón de que Él es el creador de todo. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 9, verso 6. Porque Él es el creador de todo. Esa pequeñita razón, esa simple razón. Jeremías capítulo 9, verso 6. Jeremías 9, 6. ¿Llegó? Dice el verso 6: tú solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová. ¿Está ahí o no? Nehemías, no Jeremías, perdóneme la vida. Tiene que amar a su prójimo. Perdóneme, ¿ok? Nehemías, le dije Jeremías, ¿verdad? Perdóneme la vida. Y si no me perdona, pues arréglese con Dios. Nehemías 6:9. Nehemías 6:9. Llegó. 9:6. Mire cómo me tiene usted nervioso. Nehemías 9:6, no 6:9. Llegó. Dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él es el creador de todas las cosas. Váyase a Isaías capítulo 45, verso 5. Y sí es Isaías, ¿ok? Isaías capítulo 45, verso 5. Isaías 45, 5. Llegó, aquí está en la pantalla por aquellos que no les gusta buscar en la Biblia. Los perdonamos también. Llegó, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Mire qué tremendo lo que dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta que se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Sencillamente, Él es el que forma la luz y el que crea las tinieblas, el que hace la paz y el que también crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él es simple y sencillamente
así, si puedo estar en la peor adversidad de mi vida, pero como Él es el creador, Él puede crear como la adversidad, así también la paz. Simple y sencillo. Él creó la luz, Él también crea la oscuridad. Él creó los cielos, Él creó todo lo que existe. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho, dice la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. Sigamos leyendo. Verso 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Verso 9. Ay del que pelea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? O a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Él es el que hizo todo. Él es el que creó todo. Por eso Él tiene que tener el primer lugar. No se mueve tu mandíbula sin su permiso, dice la Biblia. Todos los pelos de tu cabeza Él los tiene contados, dice la Biblia, y no se cae uno de ellos sin su autorización. Bueno, hay algunos que no cuesta contarlo, ¿verdad? Pero Él es el creador, Él es el que sostiene y mantiene. Dice la Biblia en Job que Él le puso límite al mar: hasta aquí llegarás. Él es el creador, Él es el hacedor de todas las cosas. Él mandó, dice la Biblia, y fue hecho. Él dijo y existió. Y eso es bien importante. Y le termino con esto. Él es el creador. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Y dice la Biblia que Dios es veraz y Él no puede mentir. Y si el creador dice, la escritura dice: y por su llaga nosotros fuimos curados. Y si el creador dice que nosotros estamos curados, aunque antes de decir la palabra usted esté enfermo, en el momento que Él dice, se hace. Porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si Dios dice que este atril es de madera, antes de que lo diga es de cristal, pero en el momento que lo dice se convierte en madera, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces el mundo vive en la mentira de Satanás y Dios nos llama a vivir en la verdad de Dios. Amén. Entonces, en el momento que nosotros recibamos la verdad de Dios, la mentira de Satanás tendrá que huir. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. En el momento que yo decida, porque aunque nosotros sintamos el dolor, la enfermedad, vivamos la escasez, al final eso es pura mentira del infierno. Eso es pura mentira del infierno. Pero lo siento, pero no hay plata. Pero espérese, en el instante que usted decida recibir la verdad del creador, oiga bien lo que le estoy diciendo, la verdad del creador, sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. En el momento que usted decida recibir la verdad del creador, entonces la mentira del mentiroso va a tener que irse. Hay es primero, porque Él es el creador. Y a mí me conviene, porque cuando el creador habla, si hay adversidad, el creador crea paz.
en medio de mi adversidad. Por eso yo decido aceptar la verdad del Creador y desechar la mentira del mentiroso. Él es primero en mi vida. Él es primero. Pero ¿cómo te vas a ir al Ecuador? Porque Él es primero. Antes que mis sueños, Dios es primero. Antes que mis anhelos, Dios es primero. Y me ha ido muy bien. Porque cuando la palabra del Creador se pronuncia, se dice, cuando la palabra del Creador llega, aunque exista adversidad, su palabra crea paz. Aunque exista escasez, su palabra crea abundancia. Aunque exista enfermedad, su palabra crea sanidad. Por eso jamás dejará de ser el primero en mi vida. Y desde hoy tiene que ser el primero en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su economía. Tiene que ser el primero. Tiene que ser el primero, porque Él es el creador. Póngase de pie. Póngase de pie. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos resumen toda la ley y todos los profetas. Y a todos los profetas. Es que poner a Dios primero lo es todo. Lo es todo. Ya traté de explicárselo un poco, pero hay mucho más que hablar de esto. Pero Dios, siendo el primero, todo está bien. Todo va a estar bien. Tu economía va a estar bien porque Él es el que prometió. Y probadme en esto. Va a estar bien tu economía. Va a estar bien. Yo pongo a Dios primero siempre. Por eso es que habla de los primeros frutos, las primicias, ¿verdad? Porque Él es primero y no va a aceptar otra cosa. Te guste o no te guste, no va a aceptar otra cosa. Él es el creador. Dice que las naciones son como gotas de agua que caen. El polvo de la tierra con los 3 dedos lo recoge. Todo el agua en la palma de su mano. Corren las nubes como cortinas para habitar. ¡Wow! ¿Qué imagen le van a componer? Dice el escritor de Isaías. Él es el creador de todas las cosas. Nuestro problema frente al creador, si las naciones son como una gota, ¿qué pensará Dios de su problema? Solo tienes que ponerlo a Él primero. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo lo que tiene que hacer la iglesia. Él es primero y no acepta nada más. Él es primero. Y de eso depende todas las cosas. Y de eso depende toda la vida. Que Él sea primero. Primero en tu corazón, primero en tu mente, primero en todas las cosas. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la próxima semana.